del Estado, tengo a bien presentar ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y deroga la fracción tercera del artículo número 58 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros diputados, el espíritu de esta reforma radica en eliminar la multa a los contribuyentes del impuesto predial que pagan de alguna otra manera sin ser requeridos por la autoridad, es decir, que pagan de manera voluntaria o como se considera de manera de espontaneidad. Esto es porque todos sabemos que cada año deben de pagarse el predial, pero la autoridad pone 2 meses más como plazo. Hay algunos contribuyentes que pagan voluntariamente después de esos 2 meses, cobrándoseles actualizaciones y recargos. Eso yo creo que sí es justo, que se le cobre a los contribuyentes cuando no pagan en el año y pagan después de esos 2 meses de plazo, que se les cobre las actualizaciones y los recargos. Lo que sí no es justo es que se les cobre, aparte de las actualizaciones y los recargos, que se les cobre una multa extra. ¿Por qué? Porque yo considero que se está violando el principio constitucional de la equidad referente a otros contribuyentes de otros impuestos. Por ejemplo, aquellos contribuyentes del impuesto al valor agregado o al impuesto sobre la renta que pagan después del plazo fijado por la autoridad, solamente se les cobran actualizaciones y recargos, mas nunca se les cobra una multa. Ahora bien, por mandato del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así sea de la Federación como del Distrito Federal, de los estados o de los municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De igual forma, el numeral 36, fracción primera del Pacto Federal, impone a los ciudadanos la obligación de inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga. Se hace alusión al registro de propiedad en virtud de que el impuesto predial recaudado por los municipios grava la propiedad o copropiedad de predios rústicos o urbanos y las construcciones adheridas a ellas, así como la propiedad de condominios, derechos sobre la propiedad o posesión de terrenos ejidales o comunales y de parcelamiento, la posesión de predios rústicos o urbanos y la construcción adheridas a ellos, el usufructo, entre otros. Todos sabemos que el impuesto predial constituye la principal fuente de ingresos propios que tienen los municipios, sobre todo aquellos que tienen un alto grado de urbanización, de tal manera que el incumplimiento en el pago de dicha contribución puede disminuir la viabilidad financiera de las haciendas municipales. De ahí que se justifican los medios coactivos para lograr su cobro. Sin embargo, la misión de incrementar la recaudación del citado impuesto predial no justifica que se viole el principio constitucional de equidad, que significa la aplicación de justicia a casos concretos, el cual se obtiene tratando igual a los iguales y desigual a los que no se encuentran en igualdad de circunstancias, por lo que resulta inaceptable que los contribuyentes del impuesto predial se les trate diferente a los causantes de otros impuestos. Tal diferencia radica en que los sujetos pasivos de contribuciones, como el impuesto sobre la renta,
el impuesto al valor agregado, entre otros, no se les impone multa por pagar fuera del plazo legal, cobrándosele solo recargos y actualizaciones, mientras que al causante del impuesto predial, además de actualizaciones y recargos, lo sancionan con multa por no pagar en el plazo establecido por la norma. Por ende, yo me pregunto, ¿dónde se encuentra entonces la equidad entre los contribuyentes? De lo anterior se colige que no se trata igual a los que por el simple hecho de contribuir al gasto público son iguales, violentando con ello el principio de equidad, sin tomar en cuenta además que los contribuyentes del impuesto predial son los más cumplidos y los que pagan su contribución de manera consciente y a veces hasta bondadosa. No hay que olvidar que dicha contribución, además de ser tradicional, es la que goza de mayor legitimidad entre todos los ciudadanos. Y para ello voy a poner un ejemplo muy simple. En el caso de Morelia, el cual cuenta con 329.587 predios, de los cuales 60.000 predios no pagan, puesto que están en posesión de la Federación del Estado de los Municipios. En total, de los contribuyentes de Morelia, son 269.587. Hay que recordar que al 25 de abril del 2012 se pudo pagar 229.694 contribuyentes, lo que robustece la afirmación de que los causantes del multicitado impuesto son de los más cumplidos, toda vez que los datos anteriores se desprende que solo el 12% de los dueños de los predios en Morelia tienen el estatus de morosos, por lo que el nivel de cumplimiento es del 88%. Con esto considero que, además de incongruente, resulta a todas luces injusto que se sancione con mayor severidad al contribuyente del impuesto predial, en vez de estimular y premiar el pago de citada contribución. Por consiguiente, se propone la reforma al primer párrafo y la derogación a la fracción tercera del artículo 58 del Código Fiscal Municipal, a efecto de dar el mismo trato jurídico al sujeto pasivo del multicitado impuesto y a los beneficiarios de los derechos por suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, toda vez que no es justo que se les trate diferente cuando tienen el mismo estatus el contribuyente. No es equitativo que el contribuyente que por alguna circunstancia paga su impuesto predial fuera del término legal sin tener requerimiento alguno sea sancionado con multa, máxime si ha cumplido de manera puntual anteriormente. Existen causantes del impuesto predial y deudores de derechos por suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento sin nunca ser molestados, aunque la autoridad hacendaria los tiene registrados como morosos, siendo estos a los que la hacienda municipal deba de requerirles y sancionarles para resarcir lo que deje de recaudar por no aplicar la multa a los contribuyentes que paguen, aunque sea de manera espontánea. Visto lo anterior, se propone reformar el primer párrafo y derogar la fracción tercera del numeral 58 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán, a efecto de precisar en el precepto citado que nunca se impondrá multa por pagar fuera del plazo legal, para la cual también se deroga la fracción tercera con la finalidad de que no se condicione la espontaneidad a que el contribuyente pague dentro del plazo señalado por las disposiciones fiscales. Por lo anterior, se dará el mismo tratamiento jurídico a los que en su carácter de contribuyentes son iguales, de tal manera que la espontaneidad
solo se desvirtúe cuando mediante requerimiento por parte de la autoridad, tal como lo dispone el Código Fiscal de la Federación. Por lo expuesto y fundado, presento el siguiente proyecto de decreto. ¿Es cuánto, señor presidente?